El otro día Carlos Alsina hizo una cosa muy interesante, que es traer a... Primero habló con un juez, habló con un abogado y con alguien más habló. Dice, Echenique es lo más militar de Podemos, general de división. Habló con el abogado en primer lugar, el abogado cuyo caso han utilizado las personas de Podemos para decir que los jueces estarían prevaricando porque habrían cogido el caso de... ¿Cuál caso habrían cogido? Habrían cogido el caso de un abuso de un padrastro a su hijastra de 13 años y le habría introducido, no sé, además lo cuentan de una manera como muy vulgar para que escandalice aún más y decir que el juez sería machista y estaría prevaricando y no aplicando el espíritu de la ley, que no la ley, el espíritu de la ley, lo que pensaba el legislador cuando impuso la ley en cuestión. Quiero preguntar cómo veis esto de la ley del solo sí en sus dos aspectos, que no es la fisura que está trayendo consigo efectos de rebajas de penas a agresores ya condenados, o en su día abusadores ya condenados, y luego la reacción que ayer tuvo el Ministerio de Igualdad, que no veo yo que esté teniendo mucho seguimiento en otros círculos, ámbitos, asociaciones u organizaciones. Pero vamos a lo primero, porque nos acompaña esta mañana, tengo al teléfono, uno de los abogados que ha conseguido, digámoslo así, que su representado, su cliente, se beneficie de una revisión de pena a la luz o al amparo de la nueva legislación que hay en nuestro país. Este caso, el abogado que va a hablar ahora, es el caso que hablaba Pablo Iglesias en su programa, el caso que ha hablado Victoria Rosell, y básicamente muchos podemitas que se han agarrado a una lectura torticera de la sentencia en cuestión para justificar que los jueces, por lo tanto, serían supermachistas por haberle rebajado la pena a este señor. Es que es Juan José Areta, el abogado. Buenos días, Juan José. Buenos días. Abogado de oficio. En el caso del único caso del que han hablado las representantes del Ministerio de Igualdad y también Pablo Iglesias, que es el caso este del padrastro, cuya pena se ha rebajado. Bueno, entiendo, entonces, usted es uno de esos abogados que difundían bulos y propaganda machista, según la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ¿no? Que decían que esto podía pasar. No es un vídeo, es una imagen fija de Irene Montero. En su momento el Ministerio decía que eso eran bulos y propaganda de abogados machistas que naturalmente estaban defendiendo a sus clientes. Abogados de violadores, machistas, sí. Sí, yo, antes de que entrase en vigor la ley, en Twitter y en muchos sitios, pues ya, vamos, fui uno más, tampoco es que tuviera especial relevancia lo que yo pudiera decir. De hecho, ya antes de que entrase en vigor la ley, pues estaba pensando en este asunto. Y antes de que entrase en vigor la ley, pues, con el texto que se había filtrado, pues ya, digamos que ya tenía una cierta idea sobre que efectivamente podía haber esta rebaja. Cuando vi el texto definitivo, pues me convencí mucho más, claro. Bueno, como cada caso es cada caso, como dicen los jueces, como dicen los fiscales. Vamos al caso concreto. Este hombre, que era el padrastro, el compañero sentimental de una mujer que tenía una hija de 13 años, convivían todos ellos. Este hombre fue juzgado, fue condenado como autor de un abuso sexual a una menor de 16 años. Los hechos quedaron probados, abusó sexualmente de la cría, accedió carnalmente a ella, introduciéndole el pene en la boca, le cayeron 8 años. A ver si yo he entendido bien la situación. Con la antigua legislación... Este es el tema que probablemente hayáis escuchado hablar a Vicky Rosell, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Es el que han utilizado por activa y por pasiva, que fue el primero. Que luego dices, vale, imagínate que en este caso la sentencia hubiese sido injusta. La primera sentencia, que no la revisión. No cabe revisar otra vez la sentencia a la hora que tú pidas una reducción de condena. Pero claro, luego ha habido 11 casos más. En cualquier caso, este caso que estaban utilizando, para sorpresa de absolutamente nadie, también era una burda manipulación por parte de estos expertos activistas. El acceso carnal con miembro a una menor de 16 años o a un menor se castigaba con 8 a 12 años de prisión. En la nueva, con 6 a 12 años de prisión. Como a este hombre le impusieron 8, que era la parte baja de la horquilla, ahora corresponde imponerle también la parte baja de la nueva horquilla, que es 6. En resumen, es un poco esto lo que ha pasado. Bueno, es un pelín más complicado que eso, pero sí, vamos, como resumen, vale. Hay algún matiz, ¡Qué maravilla de semana nos está dando Irenita! ¡Qué maravilla de semana nos está dando Irenita! Un abrazo, pero con sentido. Canócrata, un puñetazo, pero con sentido también. Técnico, porque es importante tener en cuenta que la individualización de la pena que tienen que hacer los tribunales, pues claro, hay que considerar que de 8 a 12 años o ahora de 6 a 12 años hay una diferencia Coño y Sergio, muy importante. directo No a lo estas horas intempestivas. ¿Has hablado ya o vas a hablar de lo de Elon y TW? Sí, he hablado. Tirsax, gracias por la suscripción. Yuzans, gracias también por la suscripción. Hermanos, recemos todos para que Montero vaya de candidata. Se van a dar... sería increíble que Montero vaya de candidata, tío. Es una diferencia muy importante. No es lo mismo estar 6 años en prisión que 12. Entonces los tribunales no solo tienen que cumplir la ley, sino que tienen que explicar por qué establecen o fijan una pena concreta.
Entonces, en esa labor de individualización de la pena, el tribunal, en este caso, apreciando una serie de circunstancias que concurrían en el caso, decidió que la que correspondía era la pena mínima que podía imponer. Es decir, no podía bajar de 8, como es lógico, una vez calificados los hechos como abuso sexual, pero lo fijó efectivamente en esa pena de 8, que ahora la pena mínima es de 6. Eso es. La Fiscalía, en este caso, ha respaldado la tesis de usted del abogado y le ha parecido correcta la revisión de la pena también. Sí, claro. Sí. Además, simplemente cita el artículo 2.2 del Código Penal. Claro, no se cita ninguna disposición transitoria porque no existe ninguna disposición transitoria y efectivamente sí lo respaldó y el tribunal pues ha acogido la solicitud. Claro, ¿podía haber interpretado el tribunal la nueva normativa en otro sentido? Es decir, ¿le podía haber dicho a usted que no corresponde rebajarla? Porque el Ministerio de Igualdad está diciendo, la nueva ley que ha entrado en vigor contempla que la agresión a una menor de 16 años con acceso carnal en efecto se castigue de 6 a 12 años, pero también dice que cuando haya prevalimiento, parentesco, superioridad, entonces serán 12 años. Luego se podía haber mantenido la pena de que se le había impuesto aplicando o interpretando los hechos a la luz de la nueva legislación. ¿Eso podía haberlo hecho el tribunal o no? Esto es lo que decía Vicky Rosell, esto es lo que decía Pablo Iglesias, esto es lo que venían diciendo todos. Bueno, a ver, el tribunal no podía hacerlo, porque hay una sentencia, la sentencia es firme. Esa sentencia en su momento yo la recurrí, el fiscal no la recurrió, el fiscal originalmente solicitaba una pena de 15 años, el fiscal cuando se dicta la sentencia y se queda en 8, el fiscal no la recurre, yo sí la recurrí en apelación y la recurrí en casación. La sentencia era firme y este señor está cumpliendo condena. Por tanto, esos hechos son intocables, no son susceptibles de modificación de ningún tipo, y menos aún en perjuicio del reo, como es lógico. Pero además de esto, toda esa construcción hipotética que se ha hecho está completamente equivocada, por decirlo de una manera suave. No hablar directamente de que se está incurriendo en determinadas falsedades. En primer lugar, porque si se hubieran apreciado alguna de esos subtipos agravados que existían en el artículo 183, que hoy se recogen, y de manera absolutamente idéntica. Pero esto la ley no ha cambiado. En el actual artículo 181... No ha cambiado. Lo del prevalimiento, el parentesco y la superioridad no se ha incorporado ahora, ya estaba en la legislación anterior. Solo que no se apreció, no se incluyó o no se consideró en la primera sentencia. Que la pena era diferente. Es decir, antes la pena iba de 8 a 12 años, sí. Y si concurría alguna de esos subtipos agravados o agravantes, vamos a igual, tampoco vamos a entrar en criterios técnicas, pues lo que se aplicaba era la pena en su mitad superior. Es decir, tendría que el tribunal, si hubiera apreciado alguna de esas circunstancias, tendría que haber puesto como mínimo una pena de 10 años. Si hubiera puesto esa pena de 10 años, seguimos con una circunstancia hipotética que no ha sucedido y, por tanto, que es un poco absurdo esto, pero bueno, sigamos con el juego, digamos, que ha introducido la señora Rosell. Si hubiera sido una pena de 10 años, ¿podría haberse planteado una rebaja? Pues yo creo que sí, porque actualmente la pena es de 6 a 12, como se mantiene exactamente la misma circunstancia, en su mitad superior sería de 9 a 12. Yo podría haber pedido, si hubiera sido una pena de 10, podría haber pedido una rebaja a una pena de 9. ¿Qué es lo que se está diciendo por parte de la señora Rosell y por otras personas relacionadas con el Ministerio de Igualdad? Se está diciendo que ahora el actual artículo 178.2 dice o establece específicamente que se considere que existe agresión sexual, en todo caso, cuando hay violencia e intimidación, estos supuestos, digamos, de privación de sentido, en los que estaba todo el mundo de acuerdo, y también se incluye una referencia al abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad. Eso es lo que no para de repetir Victoria Rosell y todas estas cuestiones. Y dicen, fíjate, le metió el pene en la boca a un padrastro a su hijastra y no interpretó que hubiese superioridad y todas estas cosas. Ahora nos explican la historia. Pero es que esa referencia además es problemática. ¿Por qué? Porque puede plantear un problema de doble incriminación, que además fue advertido por el informe de la Fiscalía. Hay mucha gente que está hablando del informe del Consejo General del Poder Judicial. Para mí es mucho más interesante el informe de la Fiscalía. El informe de la Fiscalía, en su momento, expresamente ya advirtió de que este artículo 178.2, que ha sido aprobado exactamente en estos mismos términos, era una redacción que dificultaba la distinción entre los tipos y que podía plantear problemas de doble incriminación. Y expresamente mencionaba los casos de vulnerabilidad y prevalimiento. Los hacía respecto de los mayores, es decir, el actual artículo 180, pero este problema es exactamente el mismo respecto al artículo 180. Y no puedo resumir porque esto imagino que es un poco complicado lo que estoy explicando. Es muy dudoso que lo que se está diciendo por parte de la señora Rosell concurriera en este caso, porque habría que apreciar un abuso de superioridad específico por encima, digamos, del prevalimiento. Para que se entienda, si hay una agresión sexual porque hay violencia y se condena con una pena, y luego resulta que se añade una pena superior a una agresión sexual que tenga violencia, estaríamos castigando 2 veces esa violencia. Esa violencia formaría parte del tipo básico y formaría parte, digamos, del subtipo agravado. Precisamente para evitar eso, hay un subtipo agravado, por ejemplo, en el caso de violencia, hay un subtipo agravado en el que se habla de extrema violencia, es decir, casos en los que la violencia supere un determinado plus. Pues bien, en este caso, y la Fiscalía, el informe de la Fiscalía, que está entre los documentos adjuntos, el informe de la Fiscalía ya advertía de que podía haber problemas con la descripción que hay actualmente, que era una descripción que dificulta, literalmente dificulta la distinción entre los tipos. Por tanto, todo eso que se ha contado, aparte de que no se ajusta al
caso. Es decir, el tribunal, una vez practicada la prueba, y es muy significativo que la señora Rosell y doña Ángela Rodríguez, que salieron rápidamente. Básicamente está confirmando que la ley es una chapuza, que se ha aprovechado de ella para rebajarle la pena a su cliente y que la sentencia de la que están hablando, diciendo que no se ha interpretado lo que ellos creían que se debería haber interpretado, es una sentencia que esta gente ni se ha leído, ¿vale? Ni ha entendido que todos esos factores de los que ellos hablan, efectivamente, el juez, que es la juez, que puso la sentencia en un primer momento, ya contó con ellos. Es decir, están utilizando un caso que no conocen, lo están expresando de una forma extremadamente vulgar y sórdida para que parezca algo absolutamente, ¿sabes?, de los peores crímenes de la humanidad, y están quejándose de que se le pusiese el tipo menor sin ni siquiera entender de qué iba la sentencia en cuestión. El rollo de... Señores, por favor. Pero bueno, vale, están haciendo política, están haciendo demagogia, están haciendo lo que saben hacer, básicamente. Utilizando una noticia, a hablar de un caso cuando no tenía ni idea del caso. De hecho, se equivocó en las penas que estaba planteando, en los tuits que escribió, y además no han presenciado, no saben la prueba, no han presenciado los hechos, no han presentado las certificadas, no han escuchado las alegaciones, de hecho no conocían ni la sentencia. Claro, es lo que dice dice, ni han presenciado los hechos, ni las testificales, ni conocen el caso, ni conocen nada. Simplemente están utilizando esto, ¿sabes?, sin tener ni puta idea ya de... Para decir, no, es que el juez es machista, fíjate lo que ha dicho aquí, fíjate lo que... Rollo de... Señores, por favor. Están vulgarizándolo todo, que es a lo que se dedica esta gente. Que se pongan a decir que en esa sentencia se tenía que haber apreciado un abuso de superioridad, cuando no lo conocen. Y por otra parte, y resumiendo, que no me quiero enrollar más, el tribunal descartó el abuso de superioridad. Pero es que además, en lo que se planteaba por el fiscal, era una situación de parentesco, que por cierto, literalmente no existía este señor Padrastro, no estaba casado con la madre. Pero bueno, era igual, podría haberse dado la circunstancia, pero en atención a la circunstancia del caso, se descartó ese abuso de superioridad. Por tanto, es absurdo que se diga que el tribunal ahora no tenía, digamos, algún margen para no rebajar la pena. No tenía ningún margen. El margen podría haber sido otro. Si quiere, ahora mismo se lo explico. Sí, antes, ya que hemos aludido a lo de Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, en la Comisión Parlamentaria, en su comparecencia ayer, se refirió a este asunto en estos términos que podemos escuchar en su propia voz. Un padrastro le pide a su hijastra de 13 años en la cama, un señor que cumplía el papel de padre, y le pide que le haga una felación. Y el juez dice que no hay situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima. ¿Cómo podemos decir que un padre que le pide a su hija de 13 años que le haga una felación no hay superioridad por parte de la persona que está ejerciendo esa agresión sexual? ¿Cómo tenemos la cara de decir que este es un problema del Y ministerio? luego decía, fórmense. Ese es el problema de esta gente, ¿sabes? Y de lo que están haciendo. Este es el problema, básicamente. ¿Sabes? No tener ni puta idea. Ángela Rodríguez Pam, creo que era licenciada en alguna universidad de Galicia, creo. Licenciada en filosofía. Y luego hizo un máster de algo relacionado con el arte contemporáneo. Esta señora ahora mismo le está diciendo a los jueces de España que se formen. No sé, tío. No sé. ¿Sabes? Napalm. Yo creo en el napalm. Yo creo en la gasolina y en las cerillas. Ministerio de Igualdad. Y aquí es donde añadía la señora Rodríguez, fórmense, jueces. En España, fórmense porque les falta formación en materia de género. Dice, recordad, efectivamente, Curisiumerux, 125.000 pavos al año cobra esta señora. Como se nota que no vives ni de paguitas ni de subvenciones trabajando en un domingo. Cualquier esfuerzo es poco para traer la calvocracia asertiva. Ayonece, gracias por la suscripción, amigo. Bueno, por terminar, Areta, apuntaba usted que sí habría habido alguna manera de evitar por lo menos algunas de las revisiones de penas que se están produciendo en este momento. ¿Le faltaba algo a la ley que si hubiera incorporado hubiera podido evitar algunos de estos casos? Y ahora aquí explique el abogado qué es lo que hubiese dificultado su trabajo a la hora de defender a su cliente. Why are you gay? A mierda, se ha cortado. Preguntando si... Cuando se ha cortado. Mira la prima de Chenique, Ángela Rodríguez Pam, que también roba. Muchas gracias por los bits. Estoy aquí, de nuevo. Sí, no, le estaba preguntando si habría habido alguna manera de que la nueva legislación contemplara estos posibles efectos, digamos, no buscados, y si incorporando algo a la nueva ley se podrían haber evitado algunas al menos de estas situaciones. A ver, vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta una cuestión que es fundamental. El principio de retroactividad de la ley penal más favorable es un principio básico de cualquier legislación civilizada y además es un principio constitucional. Por tanto, nunca se puede eliminar. O
se puede eliminar este principio. Lo que podría haberse hecho es quizás dificultar el trabajo de los abogados si se hubiera introducido una disposición transitoria como la que tenía el propio Código Penal o como la que han tenido otras leyes, que estableciese una interpretación en el sentido de que la pena imponible conforme a la nueva ley encajaba, digamos, dentro de la pena que se había establecido conforme a la antigua ley, pues que esto no supondría en ningún caso este efecto de retroactividad favorable. En este caso, por ejemplo, si la pena era de 8 a 12 años y ahora la pena era de 6 a 12 años, como la pena de 8 se puede imponer, de hecho, conforme a la nueva ley, es decir, si los hechos se juzgasen ahora, otro tribunal diferente podría decir, bueno, tengo un margen de 6 a 12 años, pues decido individualizar la pena en 9, en 10, en 6, en 7, no sé, podría, por tanto, también en 8. Pero ¿qué sucede? Que aunque se hubiera incluido estas disposiciones transitorias hay que interpretarlas conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que no caben automatismos en estas materias. Es decir, que hay que atender al principio de proporcionalidad. Y, por tanto, hay que atender a lo que ha dicho el Tribunal para fijar efectivamente esa pena. Si se hubiera introducido esa disposición transitoria, pues hombre, habría sido más difícil porque nos tendríamos que haber ajustado mucho más a toda esa jurisprudencia, a las instrucciones de las fiscalías que hay en otras penas. Básicamente dice que con esa disposición transitoria todavía habría podido recurrir, pero le habría costado más, habría sido más difícil. También es el abogado el que estaría hablando en este caso. Bueno, yo creo que con esto os hacéis una idea del nivel de manipulación que se ha llevado las últimas semanas para intentar tapar y opacar lo máximo posible la tremenda cagada de la que ellos sé que en privado se están haciendo cargo. Es decir, ellos de puertas para adentro están en modo pánico. Se han inventado esta conspiración de jueces y están echándose las manos a la cabeza y preguntándose quién cojones ha sido quien se la ha jugado. Si ha sido el PSOE, si ha sido alguien de dentro, si no se les ha avisado o si realmente simplemente todo el mundo son unos incompetentes que han dejado que esto pasase. A mí me extraña también, ¿eh? A mí me extraña que, teniendo en cuenta todos los filtros que habría pasado la ley, ya no... Evidentemente se les avisó y hay una sobredosis de soberbia y arrogancia por su parte, pero entiendo yo que gente de su círculo más íntimo, las Victoria Rosell, todos los juristas que tienen, el hecho de que ninguno les dijese, ojo, esto puede pasar, es algo que yo entiendo que les mosqué. Y que el PSOE dejase también pasar, teniendo entre sus filas magistrados y jueces ministros y todas estas cosas, entiendo que también sea algo que los mosqué. Por lo que esta noticia de The Objective no me sorprende en exceso, ¿vale? No, esta no es, pero bueno. Había otra noticia de The Objective que hemos visto antes, a ver si la puedo recuperar. La podré recuperar, yo creo, en algún momento. Venga, va. Historial. O no la puedo recuperar. Quizás no la pueda recuperar. Porque nunca la cerré. No lo sé. ¡No lo sé! Ah, no, porque la tengo abierta en Twitter. No la llegué a abrir en la propia noticia de Objective. Aquí estaría. Podemos sospecha que los 3 ministros jueces del PSOE callaron sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí para debilitar la figura de Irene Montero. Dime que esto es de Constantini. Lúcar es el puto amo. Siempre puedo confiar en ti. Por cierto, la semana que viene, creo que el miércoles le haré una de estas entrevistas que hago en el cuarto a Luca y la subiré al canal principal para que nos cuente un poco los updates dentro de Unidas Podemos, que tienen que estar ahora mismo extremadamente picantes, gente. Extremadamente picantes. Paz.